Bueno, vamos a empezar ahora a hablar de continuidad y derivabilidad. Mirad, todos tenemos claro lo que es una... Primero lo voy a explicar así un poquito de esa manera, ¿no? Y después ya formalizamos. Todos tenemos claro lo que significa que una función sea continua en un punto. Eso lo tenemos todos claro. Una función sabemos que es continua en un punto x sub 0 si a su paso por ese punto no hay que levantar el lápiz del papel. A lo mejor después sí, pero ahí, a su paso por ahí, no tienes que levantar el lápiz del papel. ¿De acuerdo? Por eso es continua. Bueno, pues una función derivable en un punto... Vamos a seguir poniendo más ejemplos de continuidad. Mirad. Esta función también es continua en ese punto, ¿no? Continua en x sub 0. Bueno, pues cuando una función es derivable, lo que te están diciendo es que además de ser continua, como lo es por aquí y lo es por aquí, además de ser continua, cuando pasas el dedo por la gráfica no puedes pincharte, es decir, tiene que ser suave, no puede ser un punto anguloso. Por tanto, ¿qué pensáis de la primera y qué pensáis de la segunda? Pues aquí f de x es derivable en x sub 0 y aquí f de x no es derivable, voy a ponerlo un poco mejor, no es derivable en x sub 0. Es decir, derivable es como algo más exigente que continua. Continua es que la puedas pintar seguida, pero derivable te pide eso, pero encima que el puntico sea suave, que no sea anguloso ahí en ese punto, ¿vale? Por eso, si miráis los apuntes pone, yo lo pongo en plan esquemático, ¿vale? Pero ahí lo pone en un renglón, yo lo pongo en plan esquemático. Vamos a ver, te dice que si f de x es derivable en x sub 0, entonces tiene que ser continua, porque derivable significa que es continua y además bla 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 bla, que no tiene angulosidades. F de x es continua en x sub 0. Y luego, ese es un resultado que te pone. Y luego en el otro renglón te pone f de x continua en x sub 0 no implica que f de x sea derivable en x sub 0. Puede serlo o no serlo, y si no, mirad los dibujos. Mirad esta función, las dos veces es continua en x sub 0, ¿a que sí? Sin embargo, en el primer ejemplo es derivable y en el segundo no. Es decir, hablamos de x sub 0, de su paso por aquí. No me digáis que por aquí no sé qué es, ahí ni la miro siquiera, porque solo me interesa x sub 0. Es decir, cuando una función es continua en un punto y yo solo tengo información sobre que es continua en un punto, no tengo ni idea de si en ese punto eso no derivable. No lo sé. Dice, la función f de x igual a no sé qué es derivable en un punto, es continua en un punto. ¿Es derivable? Yo qué sé. Si en ese punto es suavica, sí, pero si tiene una angulosidad, no. ¿De acuerdo? En cambio, si a mí me dicen que una función es derivable en un punto, yo sé que automáticamente tiene que ser continua. O sea, la continuidad es algo como más fuerte. Te pide que además de ser continua, además sea suavica, que no tenga ahí un pico ni nada de eso, ¿vale? Una angulosidad. Mira, por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo de esta función. Esta función es muy fácil de separar. Ya sabéis que los valores absolutos nos gusta separarlos, sobre todo para estudiarlos. Vamos a ver, sabemos que si x es negativo hay que cambiar el signo. Está muy fácil, ¿no?, de separar. Y si x es positivo, las barritas no hacen falta para nada. Y en el 0 pues me da lo mismo poner una cosa que otra. Y me piden que estudie la continuidad y la derivabilidad en x igual a 0. Vamos a ver, vamos a estudiarlo en plan teórico, en plan formal, y luego lo haremos con un dibujo. El dibujo lo haremos después, para que veáis que se cumple lo que estamos diciendo. Vamos a ver, continuidad en x igual a 0. ¿Vale? Vamos a ver ahí primero la continuidad. Vamos a ver, primero, ¿existe la imagen? Pues sí, ¿no? La imagen es 0. Segundo, límite cuando x tiende
a 0 de la función. Estamos estudiando la continuidad, ¿eh? Evidentemente habrá que separar derecha e izquierda porque las definiciones cambian. Por la izquierda es menos x. Y por la derecha es el límite cuando x tiende a 0 de x. Luego sale lo mismo, ¿no? Menos 0 y 0 es lo mismo. O sea, sigo aquí abajo. O sea, que el límite cuando x tiende a 0 de la función es 0 y coincide con f de 0. Luego f de x, si es continua, en x igual a 0. Vamos a poner x igual a 0, que es lo que me lo han dado así. En x igual a 0 es continua, no hay problema. Vamos a ver ahora la derivabilidad en otra hoja, ¿vale? La derivabilidad. Como aún no sabemos hacerlo de otra manera, vamos a tener que usar la definición de derivada, ¿vale? Entonces, derivabilidad en x igual a 0. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, la derivada de f en un punto es el límite de f de x menos f de x sub 0, en este caso es 0, partido por x menos x sub 0, que en este caso es 0. Y cuando x tiende a 0. Ni qué decir tiene que habrá que separar izquierda y derecha, porque f de x por la izquierda vale menos x, f de 0 era 0, ¿no? Total, que me sale el límite de menos 1, que es menos 1. Y por la derecha será, esta es la definición, ¿no? Pues ahora por la derecha f de x vale x. F de 0 siempre vale 0, da igual por donde andemos. Esto es el límite de 1. Y el límite de 1 es 1. Fijaos que me sale distinto. Entonces, la derivada por la izquierda es distinta de la derivada por la derecha. F de x no es derivable. En x igual a 0. Luego la solución sería, solución, f de x es continua en x igual a 0, pero no derivable. ¿De acuerdo? Me ha salido que sí es continua, pero no derivable. Y es que, claro, si vosotros la pintáis, mirad, como esta función, ya hemos terminado del ejemplo, pero vamos a pintarla que veáis lo que pasa. Para pintar esta función, como las barras están por fuera, lo mejor es pintar y igual a x, que es la bisectriz del primer cuadrante, ¿no? Sería un dibujo así, ¿no? Bisectriz del primer cuadrante. Cuando luego queramos dibujar igual o f de x igual al valor absoluto de x, vamos a tener que subir la parte que cae por abajo hacia arriba. Luego me va a salir un dibujo así. Y aquí este punto. Claramente en el 0 hay una pedazo de angulosidad que no veas. Si pasas el dedo por la gráfica, ahí te pinchas. Luego esta función que tenemos aquí es continua. Cuando tú la dibujas, a su paso por el 0, pues evidentemente es continua. Pero aquí, menudo pico tiene, ¿no? Ahí te picas, te pinchas. Luego es una función continua en el 0, pero no derivable. ¿Vale? Vamos a cortar, hoy vamos a hacer los vídeos. Ah, bueno, esperad, me falta una cosita. Función derivada. Esto ya es muy cortito. Mirad, yo no sé si os habéis dado cuenta que cada vez que tenemos que hacer una derivada es que duele el estómago de pensarlo. Porque tienes que hacer un límite cuando tal, y te tiras 7 horas. Bueno, no, sino cuando nosotros tenemos una función igual a f de x, sabemos que cada valor de x va a su imagen, ¿no? A f de x. ¿A que sí? Por ejemplo, si tú tienes f de x igual a x, esto es un ejemplo, ¿eh?
a x cuadrado, pues nosotros sabemos que, por ejemplo, el 1 va al 1 al cuadrado, el 2 va al 2 al cuadrado, el 3 va al 3 al cuadrado. ¿A que sí? Bueno, pues cuando a ti te hablan de función derivada, que es el título de la pregunta, función derivada, que aquí lo tenéis, función derivada. ¿Qué te están diciendo? ¿Qué es eso de la función derivada? La función derivada, primero, la notación en vez de ser y igual a f de x es esta. ¿Y qué significa eso? Pues que cada punto, en vez de ir a f de x, cada punto va a su derivada. Pues ya veremos cómo se hace, ¿eh? El cómo se hace ya lo veremos. Pero tenemos algún ejemplillo por ahí. Por ejemplo, si tú tienes la función igual a x cuadrado, nosotros vimos que en el... me parece que la vimos en el 2, o no sé dónde la vimos. Esperaros que suba para arriba y vea dónde la vimos, por hacer el mismo sitio. Que vamos muy despacito. En el 3. Nosotros vimos que en el 3 su derivada era 6. ¿Vale? Claro, me falta saber cuál es la derivada en el 1, cuál es la derivada en el 5, cuál es la derivada en el 7. Evidentemente, para cuando nosotros hicimos esta, estuvimos un buen rato, porque había que hacer límite y todo el rollo. Luego estuvimos un buen rato, ¿a que sí? Bueno, pues habrá que buscarse la vida para no tener que hacer un límite cada vez que tengo que hacer una derivada. Habrá que buscarse la vida. Y buscarse la vida va a consistir en lo siguiente. ¿Tú no tienes una fórmula para la función? ¿No tienes una fórmula? Pues para la derivada habrá que tener también una cierta fórmula que me permita hacer todo esto. ¿Vale? Porque aunque yo he puesto aquí la flecha, porque la función es esta, tú no estás aplicando esta fórmula, ¿a que no? Estás aplicando la fórmula de la derivada que la tengo desconocida. Y eso es lo que es la función derivada. Una especie de formulita que te permite llevar una expresión algebraica igual que esta. Igual que esta. Solo que en vez de llevar cada punto a su imagen, lo que lleva es cada punto a su derivada. Y de momento es desconocido cómo se hace eso. Entonces vamos a ver cómo se hace. ¿De acuerdo? Queda un poco raro así al principio, pero enseguida lo vais a ver. Vamos a ver, esperar un momento por si me dejo algo. Me he dejado alguna cosilla, pero me la dejo adrede, después hablaremos. Después volveré a esto y diré alguna cosa más. Primero vamos a entender lo que significa. Mirad, vamos a empezar con el cálculo de derivadas, pero en el siguiente vídeo. Y en ese cálculo de derivadas yo os voy explicando un poquito mejor qué significa esto y volveremos a esta pregunta. Vamos atrás.